Siempre imaginé que, cuando mi esposo falleciera, mi hija y yo estaríamos unidas por el amor, por su recuerdo y por todo lo que construimos juntas. Creí que sería un momento de dolor, sí, pero también de reencuentro, de perdón, de familia. Pero el día del entierro de mi Ernesto, mi hija rompió su testamento delante de mí y lo lanzó al lago. Luego me miró a los ojos y gritó: «Ahora todo es mío». Y si piensas que mi historia termina en ese instante de dolor, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final. Esta historia no solo da un giro, revienta todo lo que crees saber sobre la familia. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo para no perderte ninguna de mis historias. Me llamo Carmen del Real, tengo 71 años, y durante más de 40 fui esposa, madre y dueña de esta casa. Creí que con amor y silencio, todo se resolvía. Pero ese día, aprendí que el silencio también puede ser el arma más peligrosa de todas. Esa mañana, mis manos olían a incienso y tierra húmeda. La misa terminó sin que nadie me mirara demasiado, como si ya hubieran decidido que mi presencia era innecesaria. Ernesto acababa de ser enterrado y aún así, mi hija Lidia tenía prisa. Volvimos a casa en su coche negro, ella hablando por teléfono con un abogado, sin mencionar a su padre ni una sola vez. Yo observaba los edificios de Sevilla pasar por la ventana, como si fueran los últimos testigos de una vida que ya no me pertenecía. Quise pensar que el duelo la tenía confundida. Pero en realidad, todo ya estaba planeado. Al cruzar el gran portón de hierro forjado, sentí que algo me empujaba fuera de lugar. La casa estaba intacta, pero no igual. Los cuadros habían cambiado de sitio. Las flores eran artificiales. Había una frialdad de hotel boutique en cada rincón. Ya no olía al perfume de Ernesto ni a la madera antigua de su escritorio. Subí las escaleras despacio, apoyando la mano en la baranda como si necesitara permiso para seguir. No lo sabía aún, pero ya era una invitada en lo que fue mi propio hogar. Entré al despacho buscando consuelo en los objetos conocidos. Quería tocar sus libros, abrir su cajón, leer esa carta que nunca me entregó en vida. Pero ahí estaba Lidia, sentada en el sillón de cuero de su padre, con una copa de vino tinto y el testamento en la mano. Su voz me cortó el aire. «Esto ya no sirve, mamá». Lo levantó como si fuera basura. Y antes de que pudiera decir una palabra, lo rasgó y lo lanzó por la ventana. Cayó al lago que Ernesto tanto amaba. Yo no supe moverme. Quise correr, detenerla, gritar, pero me quedé inmóvil. Lidia me miró con una sonrisa que no reconocí. Me dolió en el cuerpo, como si algo se quebrara por dentro. «Ahora todo es mío», dijo, como si lo hubiera ganado en una apuesta. Caminó hacia la puerta, su bolso de diseñador colgado del brazo, su perfume caro llenando el ambiente. Cada paso suyo resonaba sobre la alfombra persa como una sentencia. Me dejó sola, con los vidrios abiertos y el viento entrando como testigo de mi expulsión. Me senté en la silla que Ernesto usaba al leer el periódico. Aún tenía su marca en el cuero. Cerré los ojos y respiré hondo, buscando fuerza, pero no encontré nada. Sentí un vacío nuevo, un silencio que no era paz, sino abandono. Me abracé el pecho, temblando, sin entender en qué momento mi hija dejó de ser mi hija. Quise recordar una escena de ternura entre nosotras. No encontré ninguna. Tal vez ya era tarde para darme cuenta. Esa noche, mi dormitorio tenía otra cerradura. Lidia me asignó un cuarto pequeño, cerca de la lavandería. «Solo por unos días», dijo. Yo sabía que era una mentira bien ensayada. Mis cosas fueron puestas en cajas de cartón, como si yo misma hubiera muerto. No tuve derecho ni a tocar mis joyas. «Están en proceso de inventario», me explicó una voz sin rostro, desde la administración del banco. Ni siquiera eso me sorprendió. Comí en la cocina con los empleados. Ni ellos sabían qué decirme. El silencio se volvió un lenguaje común. Mis cubiertos eran de metal común, la vajilla rota en una esquina. Mientras tanto, desde el salón, se oían risas, brindis, la música suave de un cuarteto de cuerdas. «Una reina no necesita permiso para gobernar», dijo Lidia al brindar.
Yo solo bajé la cabeza, con las manos quietas sobre la falda. Esa noche, supe que me habían quitado todo, incluso el derecho a despedirme. Pensé en llamar a alguien, a una amiga, a mi hermana. Pero ¿cómo explicas que tu hija te ha borrado de tu propia casa sin parecer una loca o una exagerada? Decidí guardar silencio, no por cobardía, sino porque no sabía cómo decir en voz alta algo tan humillante. Guardé cada lágrima, cada palabra, como quien guarda piedras. No sabía para qué, pero algo me decía que iba a necesitarlas más adelante. Dormí poco, y cuando desperté, ya no era la misma. Algo dentro de mí se había apagado, pero no era para siempre. Solo era el principio de algo que aún no entendía. Me miré al espejo rajado del baño y supe que ese rostro, cansado y herido, no estaba acabado. Solo estaba esperando. No para vengarse, sino para recuperar algo que nadie, ni siquiera una hija, tiene derecho a arrebatarte: el respeto. Esa mañana, cuando desperté, la luz no entraba por la ventana. Porque no había ventana. Me habían asignado una habitación en la parte trasera de la casa, donde antes dormían las empleadas. La alfombra estaba manchada, la lámpara titilaba como si no quisiera encender, y el colchón tenía el olor de los años. Mis cosas, apiladas en cajas al fondo, estaban mal cerradas, como si nadie se hubiera molestado en guardar nada con cariño. Me senté en el borde de la cama y tardé varios minutos en entender que ese cuarto ya era mío. No temporalmente. No por accidente. Era mío, porque me lo habían dejado caer encima como una maldición. Al salir, pasé por el pasillo donde antes colgaban retratos familiares. Habían sido retirados. Ni una sola foto mía quedaba colgada. En su lugar, Lidia había mandado enmarcar certificados, premios de negocios y una foto suya frente a un club privado en Marbella. En la cocina, las empleadas me ofrecieron café sin atreverse a mirarme a los ojos. Una de ellas, Julia, intentó decir algo, pero Lidia entró justo en ese momento con su vestido de lino blanco y la bolsa de cuero colgada como una medalla. «Todo en orden, mamá», me dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Yo no respondí. No porque no pudiera, sino porque entendí que ya no me estaban preguntando nada. Más tarde, quise recuperar mis joyas. No porque fueran valiosas, aunque lo eran, sino porque eran lo único que había guardado con mis propias manos. Al preguntar, una asistente me informó que estaban bajo resguardo legal. Cualquier cosa relacionada con la herencia está congelada hasta nuevo aviso, dijo mientras revisaba su tablet con una eficiencia robótica. ¿Herencia? ¿Congelada? El banco había bloqueado la cuenta conjunta que compartía con Ernesto. Mis tarjetas de crédito ya no funcionaban. Quise protestar, pero Lidia estaba al teléfono, organizando un viaje a un spa de lujo. Me miró de reojo como si yo fuera una intrusa en su agenda. Esa noche, cené sola en la mesa pequeña del comedor de servicio. El mismo comedor donde alguna vez mandé poner mantel bordado y vajilla de plata para agasajar a nuestras visitas. La comida llegó en una bandeja metálica, como si yo fuera una paciente en una clínica. Comí sin hambre, sin prisa, escuchando los pasos de Lidia al otro lado de la casa, sus tacones repiqueteando sobre el piso de madera recién lustrado. Desde el salón se oían risas y copas brindando. «Hoy empieza una nueva era», dijo. Y pensé, ¿una era sin madre? Cerca de la medianoche, Mateo tocó a mi puerta. Venía con su pijama arrugado y los ojos llenos de confusión. «¿Por qué estás aquí, abuela?», me preguntó. Yo le sonreí como pude. Porque a veces los hijos se olvidan de quien los levantó cuando estaban en el suelo. No lloré frente a él. No lo abracé con desesperación. Solo le acaricié la cabeza, en silencio. Él se quedó un rato, sentado a mis pies, como si no supiera bien de qué lado estaba. Y la verdad, no lo sabía. Aún no. Después de que se fue, abrí una de las cajas y encontré una de mis bufandas favoritas. La misma que usé en un viaje a Florencia, cuando aún soñábamos en plural. La apreté contra el pecho. No por nostalgia, sino porque el olor de aquellos días seguía ahí, intacto. No había perfume de diseñador que compitiera con eso. Pensé en Ernesto, en si hubiera aprobado todo esto. Tal vez sí, tal vez no.
Pero ya no importaba. Él ya no estaba. Y yo, ya no era la misma. Los días siguientes pasaron lentos. Monótonos. Lidia seguía con sus planes, sus cenas, sus visitas de abogados y decoradores. Mandó cambiar los muebles del salón, instalar nuevas cortinas, reorganizar el jardín como si la casa fuera un escenario para una revista de arquitectura. A mí me dejó donde estaba. No me hablaba. No me insultaba. Solo me ignoraba con una perfección que dolía más que cualquier grito. Porque había sido madre. Y ahora, era invisible. Empecé a preguntarme si valía la pena seguir peleando. Si tenía sentido guardar dignidad en una casa donde ya no había respeto. Pero entonces recordé algo que Ernesto solía decir cuando alguien lo traicionaba: el respeto no se exige, se recupera. Y esa frase se me quedó clavada en el pecho como una chispa. Me hizo levantarme. Me hizo abrir otra vez la caja. Y entre papeles, ropa y fotos viejas, encontré algo que no recordaba haber guardado, un sobre con mis iniciales. Cerrado. Sin fecha. Y con una letra que ya no volvería a ver nunca más. Nunca pensé que Mateo sería el primero en notar mi ausencia real. Su madre creía que, con encerrarme en esa habitación y borrar mi nombre de los papeles, también iba a desaparecer de la memoria de todos. Pero no contaba con la sensibilidad de un adolescente que todavía no ha aprendido a ignorar el dolor ajeno. Una noche, ya pasada la medianoche, escuché unos pasos pequeños por el pasillo. Alguien se detuvo frente a mi puerta. Toques suaves, como con culpa. Abuela, ¿estás despierta? Me puse de pie sin decir palabra. Lo abracé antes de que pudiera decirme nada. Mateo se quedó ahí, de pie, mirándome como si no entendiera nada. Y claro, ¿cómo entender que su madre me había desechado como una caja vacía? Lo dejé pasar. Se sentó en la silla de madera, la única que tenía el cuarto. Miraba todo con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu cuarto?, me preguntó, como si hubiera una respuesta que pudiera calmarlo. Le dije que era temporal, que su mamá necesitaba espacio. Pero su cara me dijo que no se tragaba ni una palabra. Me pidió que le contara la verdad. Y la verdad me pesaba como una piedra en la garganta. Estoy aquí porque tu mamá cree que el amor también se hereda por testamento. Mateo bajó la mirada. No dijo nada. Pero lo entendió todo. Al día siguiente volvió. Esta vez con una linterna escondida en el bolsillo del pantalón. Me pidió que lo acompañara. Caminamos en silencio hasta la biblioteca. Esa biblioteca de caoba oscuro que Ernesto había convertido en su santuario. Lidia rara vez entraba ahí. Le molestaba el olor a libros viejos. Mateo había notado que uno de los estantes tenía un hueco extraño, como si faltara algo. Revisó varios tomos hasta encontrar uno que sobresalía levemente. Lo abrió. Y ahí estaba, una nota doblada, amarilla por el tiempo. Su letra. La de Ernesto. El corazón me latía en las sienes mientras desplegaba aquel papel. Si algo me pasa, busca a con acento R, decía. No había más. Ni una firma, ni una fecha. Solo esas palabras. Mateo me miró como si esperara que yo entendiera todo. Pero la verdad es que no entendí nada en ese momento. A con acento R, ¿quién era? ¿Por qué mi esposo, tan reservado con todo, dejó un mensaje tan directo y escondido? El silencio entre nosotros se volvió una especie de pacto. Cerramos el libro. Lo volvimos a poner en su sitio. Y salimos sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando nombres en mi mente. Ana, Alicia, Aurora. Ninguno coincidía con ese misterio. Hasta que, en un rincón de la memoria, apareció Águeda Rosales. Una mujer que Ernesto mencionó una sola vez, durante una discusión. Dijo su nombre con rabia, con miedo y con algo que no supe leer en aquel entonces. Me prohibió buscarla. Me dijo que si alguna vez la veía, cruzara la calle. Y yo, por respeto, obedecí. Ahora entendía que esa mujer tenía algo que él no quiso que Lidia encontrara. Mateo volvió a buscarme al día siguiente, con su mochila escolar colgando del hombro.
Me dijo que podíamos investigar juntos, que podía buscar en Internet, en registros, en archivos. Lo miré como si acabara de salvarme de algo más que una traición. ¿Por qué me ayudas, Mateo?, le pregunté. Se encogió de hombros. Porque tú siempre me escuchaste. Y ahora te toca a ti. No supe si llorar o reír. Solo le revolví el cabello y le dije que sí, que juntos íbamos a seguir el hilo de ese misterio. Fue extraño ver que el único que me ofrecía su lealtad incondicional era un niño. Porque sí, Mateo todavía era un niño. Pero uno que veía más que muchos adultos. Lidia no se enteró de nada. Seguía demasiado ocupada en preparar una cena para celebrar la transferencia oficial de las propiedades. Ya hablaba con arquitectos, diseñadores y hasta con una agencia de viajes para redecorar su vida. Yo solo escuchaba desde el otro lado de la puerta. Y pensaba en lo irónico que era todo. Que justo en ese momento, donde ella se sentía invencible, nosotros estuviéramos comenzando a despertar. El sobre con las iniciales seguía sin abrirse. Tenía miedo. No del contenido, sino de lo que podía significar leer algo que me confirmara que Ernesto había visto todo esto venir. Pero al mismo tiempo, necesitaba respuestas. No para atacar, sino para entender. Porque en el fondo, aún quería creer que algo de lo que vivimos fue real. Que no todo fue cálculo. Que no me equivoqué por completo. Cuando finalmente abrí el sobre, solo había una dirección. Sin carta. Sin explicación. Una dirección escrita con su letra. Y ese era el siguiente paso. La casa de Águeda Rosales. A la mañana siguiente, tomé un taxi sin decirle nada a nadie. Ni a Mateo. Ni siquiera a mí misma. Tenía la dirección escrita en un papel doblado dentro del bolso, pero lo revisé al menos 5 veces antes de darla en voz alta. El conductor no preguntó nada, aunque me miró por el retrovisor como si sospechara que yo no encajaba con ese destino. Y tenía razón. Esa calle quedaba lejos del circuito elegante que yo conocía. Era un barrio antiguo de Sevilla, con casas de rejas trabajadas, patios interiores y faroles apagados a plena luz del día. Bajé frente a un portón de madera vieja. No tenía timbre, solo una aldaba oxidada. Golpeé 2 veces. Silencio. Estuve a punto de irme, pero algo me detuvo. Una sensación en la espalda, como si alguien me mirara desde adentro. Y entonces, la puerta se abrió. Del otro lado, una mujer de mi edad, con el cabello blanco recogido en una trenza firme, me observó sin sorpresa. ¿Eres tú?, me dijo, como si llevara años esperando esa visita. No supe qué responder. Le mostré el papel. Ella lo tomó, lo miró apenas y se hizo a un lado. Pasa. Su voz no era dura, pero sí definitiva. Entré. La casa olía a cuero, café tostado y libros viejos. Como la biblioteca de Ernesto. Como algo que, sin saberlo, había extrañado. Caminamos por un pasillo lleno de cuadros en blanco y negro, mujeres leyendo, niños riendo, hombres sin rostro. El suelo crujía bajo mis zapatos. Me ofreció té, pero lo rechacé. No estaba lista para nada que me hiciera sentir cómoda. Nos sentamos frente a frente en una sala con ventanales cubiertos de cortinas gruesas. Ella me miraba sin hablar, como si esperara que yo hiciera la primera herida. Me llamo Carmen, dije por fin. Ella asintió. Lo sé. Y entonces lo dijo. Tu marido me pidió guardar algo. Me dijo que solo tú podrías entenderlo cuando llegara el momento. Sentí un peso en el pecho que no sabía si era rabia, miedo o cansancio. Me extendió una caja de madera negra, sin adornos. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una copia del testamento de Ernesto. Con su firma. Con la fecha. Con cada cláusula intacta. También había una carta, escrita a mano. La tomé como si fuera un diamante y la leí en silencio. Ernesto sabía que Lidia podía traicionarme. Había dejado instrucciones para que, si algo pasaba, esta mujer, Águeda Rosales, lo entregara todo directamente a mí. No al abogado. No a Mateo. A mí. Lo curioso es que no sentí alivio. Sentí una tristeza tan honda que me dejó sin voz.
Él sabía. Lo sabía todo. ¿Por qué tú? Le pregunté. Águeda suspiró y se recargó en el respaldo. Porque a mí también me borraron una vez. Y Ernesto, aunque llegó tarde, quiso arreglar algo, aunque fuera contigo. No entendí todo. Pero no quise pedir explicaciones. Había algo en su forma de hablar que no dejaba lugar para los reproches. Solo para aceptar. Guardé la carta y el testamento en mi bolso. Me puse de pie. Gracias, le dije. No por lo que me dio, sino por no haber cerrado la puerta. Y cuando salí de esa casa, el sol se sentía distinto. Como si por primera vez en mucho tiempo supiera dónde poner los pies. Regresé en autobús. No quería que nadie supiera que me había ido. Ni que había vuelto. Durante el trayecto, vi a mujeres de mi edad cargando bolsas, esperando en esquinas, limpiando ventanas. Me vi reflejada en cada una de ellas. Pensé en todo lo que damos sin pedir nada. En cómo, de pronto, un hijo o una hija decide que ya no somos útiles. Que ya no cabemos. Pero ahí estaba yo. Con un documento en la bolsa y un temblor en el alma. Con más preguntas que respuestas. Pero de pie. Como una mujer que ha perdido mucho, y aún así, no se ha perdido a sí misma. Al llegar, nadie notó mi entrada. Lidia estaba en una videollamada, planeando reformas para convertir la casa en un espacio más moderno, más rentable. Dijo esas palabras con la voz de quien nunca conoció el amor real por un lugar. Subí a mi cuarto sin que nadie me viera. Guardé el testamento en un doble fondo del armario. Y me senté a escribir. No una carta. No una denuncia. Una lista. Con fechas, nombres, momentos. No planeaba atacar. Planeaba resistir. Y cuando resistimos en silencio, también estamos construyendo algo. Algo que el tiempo no puede destruir. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. El colchón seguía duro. El cuarto seguía feo. Pero dentro de mí, algo se había acomodado. Como una silla que finalmente deja de cojear. Cerré los ojos y soñé con mi madre, con su voz diciéndome, «Tú no naciste para agachar la cabeza». Y me desperté antes del amanecer, con los ojos húmedos y el corazón firme. Ahora sí tenía algo con que comenzar. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien quiso borrarte de su vida, como si nunca hubieras existido? Regresé a casa con el testamento escondido entre mis cosas, pero la sensación de tener un arma cargada no me dejaba respirar tranquila. No estaba lista para usarla. No aún. Preferí observar. Mirar cómo Lidia se movía por la casa como una dueña incuestionable, dando órdenes, eligiendo muebles nuevos, pidiendo presupuestos a diseñadores que solo trabajaban con clientas de cierto perfil. A mí me ignoraba con la precisión de una cirujana. Su manera de excluirme era quirúrgica. No con gritos, sino con ausencias. No decía no te quiero, pero todo en su lenguaje lo gritaba. Lo más triste es que ya no dolía igual. Empezaba a doler distinto. Una noche hubo una cena formal. Invitados con trajes oscuros, mujeres con vestidos de diseñador, copas altas con vino que jamás supe pronunciar. El salón estaba iluminado por los candelabros restaurados y la música de un cuarteto de cuerdas sonaba como fondo de una película que no era mía. Yo me asomé desde el pasillo, sin ser vista. Me quedé en una esquina, quieta, observando a mi hija caminar entre mesas decoradas con orquídeas blancas. Hablaba con fluidez, reía con los labios, no con los ojos. Era como ver una obra de teatro en la que yo había sido eliminada del guión. Mateo estaba allí. Llevaba una camisa que claramente no eligió él. Se movía incómodo, como si la ropa le pesara. Me vio a lo lejos. Bajó la mirada. No era culpa suya. Lo entendí. Vivía en medio de dos mundos, tratando de no romperse en ninguno. En un momento se acercó, fingiendo buscar algo bajo la mesa del comedor. Y sin que nadie lo notara, deslizó un sobre bajo mi mano. Lo guardé sin abrirlo, sin cambiar de expresión. Después de todo, en esa casa ya había aprendido a guardar secretos en silencio. Terminé la noche en la cocina, tomando agua de un vaso opaco, mientras las risas continuaban en el salón. Cuando abrí el sobre en mi cuarto,
Mis manos temblaban. Dentro había una fotografía impresa. Borrosa, pero clara en lo esencial. Lidia, sentada frente al escritorio de Ernesto, firmando algo. Y luego, tachando. Y luego, rompiendo. Detrás, la letra de Mateo decía: la tomé cuando no me vio. Pensaba que era un juego. Me cubrí la boca para no hacer ruido. La imagen era la prueba de lo que yo ya sabía, pero temía aceptar. Ella había manipulado todo. No solo el testamento. La historia entera. Pensé en confrontarla, pero no lo hice. No aún. Decidí esperar. Cada día me levantaba temprano y caminaba por el jardín sin que nadie me viera. Pensaba en cada paso como si fuera parte de una coreografía invisible. Cuando uno ha sido borrado, todo movimiento se convierte en un acto de recuperación. Caminaba por mí. Por la mujer que alguna vez fui. Por la que todavía podía ser. Mientras tanto, Lidia seguía organizando reuniones, cerrando transferencias bancarias, hablando con la agencia de viajes para su próxima escapada liberadora. Un día, al revisar su bolso que dejó sobre la mesa, vi un recibo de transferencia bancaria por una suma obscena. Había vaciado una de las cuentas que alguna vez compartimos Ernesto y yo. Todo lo hacía a mi nombre, como si yo ya no tuviera forma de reclamar. Me hervía la sangre, pero no mostré nada. Cerré el recibo. Lo guardé con el testamento. Y me prometí algo: no me iba a levantar para pelear. Me iba a levantar para existir. Para que cuando todo estallara, yo estuviera firme, vestida, con la verdad en la mano y la mirada limpia. Lo más curioso de esos días fue redescubrir el poder del silencio. No el silencio sumiso, sino ese que observa, que anota, que se convierte en testigo. Comencé a escribir en una libreta todo lo que veía. Fechas, nombres, detalles. No porque fuera a usarlo como arma, sino porque necesitaba sacar todo lo que me ardía dentro. Lo escribía con letra firme, como si eso me devolviera el pulso. En esa libreta puse algo que no había dicho en voz alta ni siquiera para mí. Mi hija me quitó todo, menos la memoria. Y con eso basta. Cada noche, antes de dormir, me quedaba sentada frente a la ventana de ese cuarto diminuto. Miraba el reflejo del jardín en la oscuridad. A veces pensaba en prender una vela. A veces solo cerraba los ojos. Pero en mi mente repetía una frase, como un mantra, como una semilla: cuando llegue el momento, nadie podrá decir que no lo vi venir. Y ese momento, lo sabía, estaba más cerca de lo que todos creían. Un martes por la mañana, mientras tomaba café en la cocina con la taza rota que ya nadie usaba, escuché una conversación que me revolvió el estómago. Lidia hablaba por teléfono en el salón, sin molestarse en bajar la voz. Sí, las perlas también. Y el abrigo de Kashmir. Todo lo que esté en buen estado. Quiero que lo recojan esta semana. No necesitaba contexto. Sabía perfectamente de qué hablaba. Eran mis cosas. Mis recuerdos. Mis regalos de bodas. Y ahora, los vendía como quien vacía un armario ajeno antes de demoler la casa. Me quedé sentada. El café se enfrió. Y yo también. Decidí enfrentarla, pero lo hice sin levantar la voz. La encontré en su cuarto, revolviendo cajas, con un bolso de cuero carísimo colgado del hombro, como si tuviera prisa por escapar de algo. Esas joyas son mías, le dije, sin rodeos. Me miró de reojo, sin detenerse. Ya no tienes cómo comprobarlo, respondió. Y tenía razón. Todo estaba a su nombre. Cada propiedad. Cada cuenta. Cada documento. Me había dejado fuera con una elegancia cruel, sin necesidad de insultos. Solo con movimientos bancarios. Transferencias. Y firmas que no eran suyas, pero que llevaba años practicando. La empleada que me ayudaba a veces, Julia, fue despedida esa misma tarde. Demasiada emocional, dijo Lidia. Se pone del lado equivocado. El jardinero, que siempre me saludaba con respeto, fue reubicado al área del fondo, para que no interfiera. Nadie más volvió a dirigirme la palabra en esa casa. A veces me dejaban la comida en una bandeja frente a la puerta, como si estuviera enferma, como si fuera contagiosa.
Lo más humillante era ver cómo los perros de la casa seguían buscándome. Me olían las manos. Se quedaban conmigo. Como si supieran que la lealtad, a veces, sobrevive en quienes no hablan. Una tarde, al abrir una de mis cajas, noté que faltaban cosas pequeñas. Pañuelos de seda, perfumes guardados, una foto enmarcada de mi boda. No lloré. Solo respiré hondo y cerré la caja con cuidado. Me senté en el borde de la cama y me dije a mí misma, si te quitan lo material, que no te quiten la compostura. Pero la verdad es que sentía rabia. No por lo que me robaban, sino por la forma tan silenciosa y eficiente en que lo hacían. Como si la casa se estuviera vaciando de mí, sin dejar rastros. Ese día decidí volver a la biblioteca. No a buscar más pistas. Solo a estar cerca de Ernesto. O de lo que quedaba de él. Me senté en su sillón, acaricié el brazo de cuero gastado y cerré los ojos. Lo imaginé escribiendo esas cartas, escondiendo documentos, temiendo que su propia hija se volviera contra mí. Y sentí una tristeza enorme. No por él. Por mí. Porque yo no supe verlo venir. Porque yo elegí creer que el amor de una madre alcanzaba para detener la codicia. ¡Qué ingenua fui! En medio del silencio, escuché risas en el salón. Lidia había organizado una reunión con unas amigas del club. Hablaban de viajes, de remodelaciones, de un nuevo spa de lujo en el norte de España. Una de ellas preguntó por mí. «Tu mamá sigue en casa», dijo. Y Lidia, sin pestañear, respondió, «Sí, pero ya no se mete en nada». Me mordí el labio. No por la frase, por la normalidad con la que lo dijo. Como si yo fuera una planta que se riega cada tanto. Como si ser irrelevante fuera parte del trato. Empecé a notar los cambios en la decoración. Las fotos familiares fueron reemplazadas por obras modernas. Cuadros sin rostro. Esculturas frías. Los libros de Ernesto desaparecieron. En su lugar, aparecieron catálogos de diseño, revistas de viajes, folletos de propiedades de lujo. Era como si Lidia quisiera arrancar la historia de raíz. Y aún así, cada rincón tenía mi olor, mis huellas, mis decisiones. Aunque la casa ya no me perteneciera legalmente, seguía siendo mía en algo que ningún contrato podía borrar, en la memoria. Esa noche, Mateo me dejó una nota en mi cuarto. Solo decía, «Sigo contigo». La guardé entre las páginas de un libro viejo, como quien guarda una chispa. Sabía que lo iba a necesitar. Sabía que esto no había terminado. Ni siquiera había comenzado. Y aunque no tenía fuerza para enfrentarla aún, sí tenía algo más poderoso, paciencia. Porque hay batallas que no se ganan con gritos. Se ganan con el tiempo. Con la espera. Con el momento exacto. No fue fácil encontrarlo. El notario que firmó los papeles de Ernesto había desaparecido del mapa tras el funeral. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una flor en la ceremonia. Solo su ausencia, tan calculada como todo lo demás. Lo busqué en su antigua oficina, pero ya no trabajaba ahí. Pregunté a un amigo de Ernesto y me dio una pista. Ese hombre no se mueve sin dinero por delante. No me sorprendió. Conocía a los que juegan a dos bandos. Pero algo me decía que él sabía más de lo que parecía. Y si había algo que me sobraba en ese momento, era tiempo. Tiempo y verdad. Lo encontré en una cafetería discreta cerca del Teatro Real. Era temprano. Llevaba un saco gris y un reloj que no combinaba con su ropa. Lo reconocí de inmediato. Me acerqué. No me saludó. Solo me hizo un gesto para sentarme. «Usted no debería estar aquí, señora del Real». Su tono era más de advertencia que de cortesía. Saqué la copia del testamento que me entregó Águeda. Se la puse sobre la mesa. Su mirada cambió. Tardó unos segundos en tomarla. «¿Dónde encontró esto?», murmuró, casi sin mover los labios. «En el único lugar donde aún queda algo de dignidad», respondí. Me pidió que guardara el documento. «Esto es muy delicado, Carmen. Si usted muestra esto en privado, su hija lo va a negar todo. Lo quemará si hace falta». Asentí. «Por eso quiero hacerlo en público». Su silencio fue mi respuesta.
Luego sacó una memoria USB del bolsillo interior de su saco. Me la dejó sobre la mesa. Aquí está todo. Firmas, fechas, copias digitales. No he destruido nada. Pero tampoco me voy a meter en esto, a menos que me obliguen legalmente. No me sorprendió. En este mundo, la lealtad también tiene precio. Y a veces se paga con miedo. Guardé la memoria en el forro de mi bolso, justo al lado de la carta de Ernesto. Salí del café con una sensación extraña. No era alivio. Era anticipación. Como cuando sabes que va a llover y no llevas paraguas, pero decides caminar igual. Pasé por la avenida donde Lidia solía llevarme de compras en Navidad. Vi los mismos escaparates llenos de bolsos importados y zapatos de diseñador. Todo eso que parecía importante ahora me parecía ridículo. Lo único que quería era recuperar algo que no se ve, pero que se siente, el lugar que me robaron en mi propia historia. Al llegar a casa, nadie notó mi entrada. Otra vez. Lidia hablaba por teléfono desde la terraza. Mateo estaba en su cuarto, con música en los audífonos. Subí a mi habitación y escondí la USB en una caja de medicamentos vacía. Luego me senté frente al espejo roto y me miré. Tenía el rostro demacrado, pero no vencido. Me toqué la mejilla, buscando a la mujer que fui. Y le hablé en silencio. Ya casi. Esa frase me sostenía, como una cuerda tensa entre lo que soporté y lo que estaba por pasar. No era venganza. Era justicia. Empecé a ordenar mis papeles. Cédula, seguros, extractos bancarios. Todo lo que aún conservaba bajo mi nombre. Releí cartas viejas, anotaciones de Ernesto, pequeñas frases escritas al margen de algún libro. Descubrí que él había dejado más huellas de las que yo imaginaba. Como si supiera que un día necesitaría reconstruir su intención pieza por pieza. Era doloroso, sí, pero también me devolvía fuerza. Porque lo hacía por mí. Y por todas las mujeres que un día fueron tratadas como estorbo, cuando en realidad eran el cimiento. Esa noche soñé con él. Ernesto. No joven. No como en las fotos. Soñé con su espalda encorvada, sentado en su escritorio, escribiendo algo que no pude leer. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Me quedé mirando el techo, en completo silencio, hasta que la claridad empezó a llenar el cuarto. Y entonces supe que no podía esperar más. Que pronto, muy pronto, tendría que usar todo lo que había reunido. No para destruir a Lidia, sino para poner cada cosa en su sitio. Empezando por mí. Antes de dormir otra vez, abrí el bolso y revisé la memoria una vez más. Toqué su superficie como si fuera algo sagrado. Pensé en mi madre, en su voz firme cuando nos enseñaba a nunca permitir que nos llamaran locas por defendernos. Pensé en todas las veces que me tragué las palabras por amor, por paz, por evitar conflictos. Y entendí que mi silencio también fue un personaje en esta historia. Uno que ya había cumplido su papel. Era momento de empezar a hablar. La terraza imperial era uno de los pocos rincones que aún no había sido tocado por Lidia. Tenía las mismas baldosas de piedra blanca, las jardineras de hierro forjado que Ernesto mandó hacer a mano, y esa vista amplia del jardín donde solíamos brindar los domingos. Me senté ahí con Mateo, que cargaba una botella escondida entre su sudadera y 2 copas envueltas en papel periódico. No es vino caro, abuela, pero es lo que hay, dijo, con una sonrisa tímida. Lo miré como si fuera un hombre. No por su edad, sino por la lealtad silenciosa que sostenía en su mirada. Serví el vino con cuidado. Me temblaban las manos, pero no por debilidad. Por todo lo que estábamos a punto de enfrentar. ¿Para qué brindamos?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Lo pensé unos segundos. Por lo que vamos a recuperar, respondí, y nuestras copas se tocaron con un sonido tenue, casi ceremonial. Bebimos en silencio, con el viento suave envolviéndonos, mientras desde el interior de la casa se escuchaban risas. Lidia preparaba una nueva celebración, esta vez más grande, más pública, para anunciar la venta de parte de la propiedad. Había contratado una agencia de eventos. Todo el personal estaba nervioso, instalando luces, probando sonido, acomodando muebles alquilados que costaban más que todo mi antiguo ajuar. Una diseñadora recorría el salón con un iPad en la mano,
tomando notas. La señora quiere que esto se sienta como un renacimiento, le dijo a uno de los técnicos. Renacimiento, qué palabra tan descarada para alguien que estaba destruyendo historia. La vi pasar frente a mí sin verme, enfundada en un vestido negro de diseñador, con su celular en la oreja y un lenguaje de órdenes frías. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al salón principal. Lo caminé en silencio, descalza, tocando los muebles nuevos, los floreros artificiales, los espejos sin marco. No reconocía nada. Pero en una esquina, casi oculta por una cortina de terciopelo, aún estaba la pequeña repisa donde Ernesto colocaba las copas de cristal para ocasiones especiales. Abrí el cajón con cuidado. Ahí estaban. Las copas talladas a mano que usamos en nuestro aniversario número 30. Tomé una. La miré contra la luz. Seguía perfecta. Como mi memoria. Al día siguiente, Lidia me llamó para decirme que quería que me quedara en mi habitación durante el evento. Es mejor así, mamá. No quiero que estés incómoda con tanta gente. Además, ya no te interesa, ¿verdad? Le respondí con una sonrisa que no llegó a los ojos. Claro. No te preocupes. Me fui sin discutir. Pero esa frase se me quedó pegada como una astilla. Ya no te interesa. Qué manera tan elegante de decir, ya no existes. No respondí. No todavía. Porque la copa que tomé anoche no era solo un recuerdo. Era una señal. Mateo me dejó un mensaje en una servilleta. ¿Estás lista? Lo leí mientras fingía leer una revista de decoración. Sí, lo estaba. Pero no como antes. Ya no era la mujer que esperaba justicia de los demás. Era la que estaba dispuesta a construirla con sus propias manos. Sabía que ese evento sería el momento perfecto. Que cada persona importante en la vida de Lidia estaría presente. Que ella no podría controlar la historia si se desataba en público. Y yo no tenía nada más que perder. Lo que venía ya no era una amenaza. Era una promesa. Pasé la tarde escribiendo una carta. No para Lidia. Para mí. Una carta donde puse cada palabra que nunca dije. Cada me lastimaste que tragué por mantener la paz. Cada yo también valgo que guardé en el cajón de lo innecesario. La guardé en el mismo sobre donde dormía el testamento. Me vestí con calma, con un conjunto que guardé para cuando volviera a sentirme digna. Me perfumé con la fragancia que Ernesto adoraba. Y me miré al espejo. No para ver si estaba linda, sino para recordar quién era. Y ahí, de pie frente al reflejo, supe que la copa que levantaría no sería para brindar por el pasado, sino por el principio de mi regreso. ¿Y tú? ¿Has sentido que guardaste demasiado por amor, hasta que un día te diste cuenta que lo que perdiste fue a ti misma? Fui al armario más viejo del pasillo de servicio. Uno que nadie abría desde hacía años. Ahí guardaba cosas que no quería ver, pero que tampoco podía tirar. Entre mantas con olor a humedad y cajas desordenadas, encontré el vestido. Rojo. Con mangas largas y un escote discreto. Ernesto me lo había comprado en un viaje a Lisboa, después de una pelea que casi nos separa. Me lo dio sin palabras, solo con una mirada. Esto es para que nunca olvides quién eres, me dijo. Esa noche lo usé para cenar en el hotel boutique más elegante de la ciudad. Y esa noche, también, recordé que a veces la dignidad entra por la puerta cuando una mujer se levanta y se sienta erguida en su silla. Lo saqué de la bolsa. No olía mal. Aún tenía algo de mí. Lo planché a mano, con una toalla encima, como me enseñó mi madre. Mientras lo hacía, me temblaban los dedos. No por miedo, por anticipación. Por esa fuerza que crece cuando sabes que no vas a fingir más. Acomodé los zapatos, el peinado, el maquillaje. Todo con la misma calma de quien va a despedirse, o a nacer de nuevo. Nadie me preguntó dónde iba. Nadie me vio bajar por la escalera. Pero al llegar al salón, el aire cambió. Y lo supe. No era un fantasma. No esa noche. Los invitados giraron sus rostros como si hubieran visto algo inapropiado. Tal vez lo era. Una madre no invitada. Una presencia no autorizada. Caminé con pasos firmes.
El salón estaba decorado con candelabros de cristal francés, orquídeas en floreros de mármol, luces cálidas estratégicamente puestas para iluminar cada rincón instagrameable. En el fondo, un violinista tocaba una pieza que solíamos escuchar con Ernesto mientras tomábamos café. Nadie se acercó a saludarme, pero nadie se atrevió a echarme, porque a veces la presencia es más fuerte que la bienvenida. Vi a Lidia al fondo, junto al bar. Vestía un conjunto negro con pedrería discreta. Hablaba con una mujer rubia, seguramente alguien del banco o de su nueva agencia de inversiones. Cuando me vio, se congeló. Solo por un segundo. Luego sonrió como si nada. «¿Qué haces aquí?», dijo, acercándose con una copa en la mano. «Esta casa aún tiene mi nombre en los cimientos», le respondí. Fue lo único que dije. Me giré y me senté en el sillón más antiguo del salón, el que alguna vez fue mi lugar favorito. Nadie me lo quitó. Nadie se atrevió. Mateo apareció minutos después. Se acercó sin apuro, como quien sabe que la escena ya estaba escrita. Me dejó un pequeño sobre en la mano y se sentó a mi lado. No hablamos. No hacía falta. Dentro del sobre estaba la memoria USB. La misma que el notario me entregó. Todo en orden. Todo en su lugar. Desde ahí observamos cómo los invitados charlaban, reían, posaban para fotos. Vi a una mujer mostrando un catálogo de remodelación. A un hombre hablar de propiedades y herencias. A todos menos a mí. Pero yo estaba ahí. Y eso, por sí solo, ya era un escándalo. El fotógrafo pasó cerca. Me pidió una foto. «Solo si es con mi nieto», le dije. Mateo sonrió. Lo hicimos. Una foto en el centro del salón. Con el vestido rojo. Con la frente en alto. Con la copa vacía en la mano. No para brindar, sino para mostrar que a veces el silencio también tiene forma. Lidia nos miraba desde lejos. Yo podía sentir su incomodidad atravesándome la espalda. Pero no me giré. Esa noche no vine a ver cómo ella ganaba. Vine a que me vieran a mí. La orquesta cambió de tono. El maestro de ceremonias pidió atención. Lidia se acercó al micrófono con su elegancia ensayada. Iba a hacer su gran anuncio. Iba a decir que ahora todo era suyo. Que la casa, los bienes, el legado, todo había sido entregado con confianza y visión. Yo escuchaba cada palabra sin parpadear. Porque esa era su obra. Su guión. Pero esta vez, yo también tenía el mío. Y no lo escribiría con palabras. Lo haría con imágenes, con verdades, con pruebas. Porque el silencio puede sostenerse hasta que alguien enciende la pantalla. Me recosté en el sillón, con la copa entre las piernas y el sobrecerrado en la palma. No había odio en mí. Solo certeza. La certeza de quien ha visto demasiado y ya no necesita demostrar nada. Y mientras Lidia hablaba de futuro, de legado, de responsabilidad, yo solo pensaba en lo que viene después. Porque lo verdaderamente poderoso no es aparecer. Es aparecer cuando ya nadie espera que lo hagas. Cuando las luces bajaron y el salón quedó envuelto en penumbra, por un momento creí que alguien había notado mi presencia y me iba a pedir que saliera. Pero no. Era parte del espectáculo. Una presentación proyectada. Lidia había preparado un vídeo para acompañar su discurso sobre futuro, visión y legado. Todo tan bien armado, tan pulido, tan perfectamente vacío. Vi imágenes de la casa antes de la remodelación, planos digitales de los cambios, frases motivacionales sobre liderazgo. Todo cuidadosamente editado para crear la ilusión de que lo que hacía era admirable. Nadie en esa sala sabía lo que estaba a punto de suceder. Mateo se movió con precisión. Se acercó al técnico de sonido, le susurró algo, y en menos de 30 segundos, la imagen cambió. El logo corporativo desapareció. Y en su lugar, apareció una grabación casera. El salón se quedó en silencio. Lidia miró hacia la pantalla, sin entender, hasta que se reconoció a sí misma, frente al escritorio de Ernesto, abriendo el cajón donde él guardaba los papeles más importantes. Se vio buscando algo. Luego sacando un documento. Rasgándolo. Riéndose. Y diciendo, con esa sonrisa torcida que tan bien conozco,
Ahora todo es mío. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Alguien del fondo soltó un suspiro. Otro murmuró: «Eso es real». El vídeo era claro. No había lugar para dudas. No eran rumores. No eran conjeturas. Era prueba. Era testimonio. Era verdad grabada. Yo no me moví. No cambié la expresión. Solo miré la pantalla con la misma calma con la que uno mira una tormenta que lleva tiempo esperando. Lidia dio un paso atrás. Su copa temblaba. El micrófono seguía encendido. Se escuchó el sonido de su respiración acelerada. La imagen se detuvo. El salón ya no era un lugar de fiesta. Se convirtió en un tribunal silencioso. Intentó hablar, pero nadie la escuchaba. El notario apareció por la puerta lateral. Traía un maletín, la frente sudada, los documentos en la mano. Se acercó al estrado, le pidió al técnico que proyectara un archivo nuevo. Era la copia digital del testamento original. Firmado por Ernesto. Sellado. Legal. Con todas las cláusulas que protegían mis derechos y los de Mateo. El notario se aclaró la voz. Este documento fue falsificado por la señora Lidia del Real. Y tengo pruebas de ello. Nadie se movió. Ni una silla. Ni una tos. Solo ojos abiertos, miradas clavadas en mi hija. Quise sentir satisfacción, pero lo que sentí fue una especie de paz oscura. No la que alegra. La que cierra. La que dice: ya no hay nada más que decir. Miré a Lidia. Quiso buscarme con la mirada. No se lo permití. Aparté los ojos. Porque no hay mayor castigo para quien vive del reconocimiento que no ser visto cuando más lo necesita. Yo no quería destruirla. Solo quería que el mundo supiera lo que yo viví. Lo que me callé. Lo que me arrancaron con palabras dulces y manos frías. Algunas personas se empezaron a salir. Otras se acercaron a Mateo. Le daban palmaditas en la espalda. Lidia bajó del escenario, tambaleando. Una de sus amigas intentó sostenerla, pero ella se zafó. Caminó hacia mí. «Mamá», fue todo lo que alcanzó a decir. Yo me puse de pie, con el vestido rojo, con el sobreaún en la mano, y le respondí con la voz serena de quien ya no está para discutir: no me hables como si no supieras lo que hiciste. No gritamos, no lloramos, porque el desastre ya había ocurrido. Lo demás era solo el eco. Salí del salón sin mirar atrás. Subí las escaleras como una invitada que ya se iba. Pero yo no me iba. Solo me retiraba para tomar aire. Para respirar. Para digerir que después de tanto, al fin, todo había quedado a la vista. Me encerré en mi cuarto. Me quité los zapatos. Me senté en la orilla de la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de cerrar los ojos. Porque lo que se había dicho en voz alta ya no podía ser borrado. Ni silenciado. Ni disfrazado. Esa noche, mientras Sevilla dormía, la casa estaba más quieta que nunca. Pero en mi pecho, algo latía con fuerza. No era euforia. Era algo más sagrado. La dignidad recuperada no hace ruido. No necesita venganza. Solo necesita justicia. Y la justicia, a veces, se parece mucho al silencio después de una gran verdad. No fue al día siguiente. Fue esa misma noche. Mientras yo me cambiaba en silencio, intentando bajar del cuerpo el temblor que aún me recorría, escuché pasos acelerados en el piso inferior. Voces. Un portazo. Y luego, esa frase que jamás pensé escuchar dentro de mi propia casa: no puede salir. La señora debe quedarse aquí. Me asomé apenas por la puerta. En la entrada, un oficial con uniforme gris le mostraba a Lidia un documento. Ella, con el rostro descompuesto, intentaba que su voz no quebrara.
Pero su maquillaje ya no cubría nada. Era una mujer sin control, por primera vez en años. Bajé despacio. Nadie me dijo que lo hiciera. Nadie me llamó. Pero algo dentro de mí me empujó a bajar. El mismo impulso que me hizo pararme la primera vez que me humillaron. El mismo que me hizo buscar entre papeles. Que me sostuvo cuando dormía en un cuarto sin ventana. Y ahí estaba ella. Mi hija. Acorralada por sus propias decisiones. La denuncia ya fue ingresada. El juez autorizó la orden preventiva mientras se revisan los documentos. Fue lo único que dijo el oficial antes de girarse. Yo solo escuchaba. No hablaba. Porque mi silencio ya había dicho suficiente. Lidia me buscó con los ojos, como si aún pudiera convencerme. Mamá, tú sabes que todo esto es un error. Que lo hice por proteger lo nuestro. Qué palabra tan peligrosa, nuestro. Qué manera tan fácil de envolver la ambición en papel de familia. No respondí. Solo la miré. Y le sostuve la mirada. Como se mira a alguien por última vez antes de cruzar una frontera invisible. El notario también estaba ahí. Tenía el rostro pálido, las manos juntas, la conciencia al borde. No habíamos ganado aún. Pero algo ya había sido restaurado. El respeto por la verdad. Una vecina se acercó. Todo bien, doña Carmen. Me sorprendí de que aún supieran mi nombre. Asentí con calma. Todo vuelve a su lugar, señora. Fue lo único que pude decir sin quebrarme. La policía revisó algunos papeles más. Tomaron fotografías. Registraron el escritorio donde Lidia había destruido el testamento. Y finalmente, ella salió escoltada. No esposada, pero sin poder esconder lo que era evidente, su máscara se había caído. Y cuando una persona vive detrás de una imagen demasiado tiempo, queda vacía cuando se rompe. Vi a Mateo desde el pasillo. Tenía los ojos rojos. No de miedo. De pena. Me acerqué, lo abracé, y por fin lloré. No por la escena. No por la vergüenza pública. Lloré porque me dolía que él tuviera que presenciarlo. Que tuviera que vivir esa caída tan temprano. Pero también sentí orgullo. Porque él nunca me soltó la mano. Ni siquiera cuando todo apuntaba en mi contra. Le susurré, esto no es el final. Es solo una limpieza. Y él me abrazó más fuerte. Sin decir nada. Como se hacen las promesas que realmente valen. Esa noche, la casa entera pareció exhalar. Como si los muros también hubieran aguantado la respiración demasiado tiempo. Caminé sola por el pasillo que lleva al jardín. Me detuve frente al ventanal. Afuera, todo estaba en calma. La fuente seguía corriendo. Las luces tenues del jardín seguían encendidas. Pero algo era distinto. No el paisaje. Yo. Yo estaba distinta. Ya no caminaba como una sombra. Ya no me escondía en los rincones. Estaba de pie, en el centro de mi propia historia. Subí a mi cuarto sin prisa. Me cambié. Guardé los documentos en una carpeta. Me senté a escribir en mi cuaderno. Anoté lo que había pasado, con fechas, detalles, sin adornos. Porque uno no escribe estas cosas para los demás. Las escribe para que el alma no las olvide. Para que cuando el corazón quiera aflojar, tenga donde apoyarse. Antes de dormir, escribí una sola frase: la justicia no repara, pero recuerda quién eras cuando todo te dolía. Y con eso, me permití descansar. Y mientras cerraba los ojos, pensé en ella. No con odio. Con una tristeza que ya no quemaba. Solo pesaba. Porque uno no deja de ser madre, pero a veces, tiene que elegir ser mujer primero. No esperaba sentir paz al amanecer. Pero esa mañana, después de tanto silencio, escándalo y caída, el primer rayo de sol que entró por la ventana no me lastimó los ojos. Me quedé acostada unos minutos más, sin apuro. Por primera vez en mucho tiempo, no me urgía levantarme para justificarme. No tenía que fingir, ni esquivar miradas, ni bajar la cabeza en mi propia casa. Solo respiré. Y ese acto, tan sencillo, me pareció un lujo.
como cuando te devuelven algo que siempre fue tuyo pero que habías olvidado cómo se sentía. Bajé las escaleras descalza. El piso de mármol estaba frío, pero no me importó. Caminé por el pasillo principal, con sus cuadros antiguos, sus vitrales manchados por el tiempo y ese aroma familiar a madera y lavanda. Al llegar al salón, me detuve frente a la puerta de entrada. Era una puerta pesada, doble hoja, con bisagras que crujían al moverse. La miré unos segundos. La toqué con la palma abierta. Y entonces lo hice. La abrí. De par en par. Con fuerza. Con decisión. Como quien vuelve a entrar, pero esta vez sin pedir permiso. El aire de la calle se mezcló con el de la casa. Era un aire distinto, vivo, libre. Algunas vecinas se asomaron. Me vieron. Me saludaron. Respondí con una sonrisa breve, sin palabras. No necesitaba explicar nada. A veces, abrir una puerta es suficiente para que el mundo entienda que algo cambió. Fui hasta la cocina. Preparé café. Serví en la vajilla de porcelana que Ernesto y yo usábamos solo en Navidad. Me senté en el comedor principal. Y lo tomé despacio. Frente al ventanal. En silencio. En paz. Mateo bajó poco después. Traía el cabello despeinado y la expresión tranquila. Se acercó, me abrazó por la espalda, apoyó su cabeza en mi hombro. Hoy ya todo está bien, abuela, susurró. No supe qué responder. Solo acaricié su mano. No porque todo estuviera bien, sino porque estábamos vivos. Juntos. Y eso, para mí, ya era un milagro. Hoy empieza de nuevo, le dije. Él se sentó conmigo. Compartimos el desayuno como si fuera el primero. Porque de alguna forma, lo era. A media mañana llegó el nuevo abogado. Venía con una carpeta bajo el brazo y una actitud distinta. Profesional, pero humana. Me explicó que ahora todo estaba oficialmente a mi nombre. Que la propiedad, las cuentas, los documentos, habían vuelto a su lugar. Usted tiene derecho a disponer de todo esto como desee, señora del Real. Lo escuché con calma. Le agradecí. Y cuando se fue, me quedé sola, mirando el contrato sobre la mesa. No sentí euforia. Sentí justicia. Y justicia, cuando llega tarde, no grita. Solo reordena lo que quedó de pie. Revisé cada rincón de la casa esa tarde. La sala, la biblioteca, la bodega de vinos, el jardín. Había cosas que quería conservar. Otras que necesitaba soltar. Mandé a sacar algunos muebles. Guardé objetos en cajas con cuidado. No por venganza. Por limpieza. Por renovación. Y mientras lo hacía, pensaba en todo lo que aguanté. No con rabia. Con respeto hacia mí misma. Porque no todas las batallas se ganan. Pero algunas, simplemente, se resisten hasta que el otro se cansa de mentir. Por la noche, dejé la puerta abierta. Literalmente. Me senté en el umbral, con una manta sobre las piernas y una copa de vino. Sentía que cada noche en esa casa había sido un encierro. Ahora, en cambio, cada minuto se volvía posibilidad. Miré al cielo. No pedí nada. Solo agradecí. A mí. Por no haberme ido. Por no haberme rendido. Por haber elegido esperar el momento justo. Porque eso también es un acto de valentía. Elegir quedarte, para abrir la puerta tú misma. Lidia aún no me había llamado. No sé si lo hará. No sé si algún día entenderá todo lo que destruyó. O todo lo que reveló con su egoísmo. No estoy esperando su perdón. Y si algún día llega, no será un regalo para mí. Será una redención para ella. Por ahora, mi trabajo es otro. Recuperar la casa como se recupera el cuerpo después de una enfermedad larga. Con calma. Con cuidado. Con amor. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que te humilló, que te hizo sentir invisible, que te quitó todo para después mirarte como si tú fueras el problema? El jardín siempre había sido mi refugio. Incluso cuando todo dentro de la casa se volvió hostil, salía a caminar entre las plantas como quien busca una tregua. Pero con los años, lo habían descuidado. Las rosas se secaron,
las enredaderas cubrieron las esculturas y las fuentes se llenaron de hojas muertas. Nadie podaba, nadie regaba. Era un jardín elegante, muerto en vida. Como yo. Una mañana, al observarlo desde la terraza, decidí que lo primero que iba a recuperar no sería una cuenta, ni una joya, ni un documento. Sería ese espacio. Mi espacio. Llamé a un viejo jardinero que había trabajado con Ernesto. Cuando me vio, me abrazó sin decir palabra. Caminamos entre las ruinas verdes del pasado. Aquí había jazmines, ¿se acuerda?, me dijo, señalando una esquina. Claro que me acuerdo, respondí. Y margaritas blancas cerca del muro. Hicimos un plan. Íbamos a replantarlo todo. Desde cero. Como quien vuelve a amar después de un abandono. Le pedí que no cambiara las baldosas. Quería que el tiempo quedara en el suelo, pero que la vida volviera por encima. Porque las raíces no olvidan. Solo esperan su momento para romper la tierra. Los días siguientes fueron intensos. Llegaron camiones con tierra nueva, macetas, herramientas, bolsas de abono. Mateo ayudó a cargar, a cavar, a limpiar. Tenía tierra en las uñas y una sonrisa limpia. El jardín se llenó de movimiento, de voces, de decisiones pequeñas. Aquí pondremos las lavandas, me decía el jardinero. Y ahí, las bugambilias. No era solo un jardín. Era una declaración. Una promesa de que esa casa volvía a respirar. De que lo que se había marchitado no era definitivo. Nada lo es, si aún tienes fuerza para plantar de nuevo. Una tarde, sentada en el banco de piedra donde solía leer, vi brotar el primer botón de rosa. Pequeño, rojo, frágil. Me emocioné como una niña. No era solo una flor. Era un mensaje. Una señal de que incluso lo roto puede florecer. Ernesto habría sonreído. Tal vez habría dicho algo sarcástico sobre los jardineros cobrando de más. Pero luego se habría quedado ahí, conmigo, en silencio. Lo imaginé sentado junto a mí, tocando mi mano con ternura. Y por primera vez, no me dolió pensar en él. Me acompañó de otro modo. Sin sombra. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. Quería que el aroma a tierra húmeda subiera hasta mi cuarto. Quería sentir que la vida entraba otra vez, sin permiso, sin pedir nada. Soñé con la casa llena de mujeres, de risas, de conversaciones suaves entre platos servidos. Soñé con la fuente funcionando, con las luces colgantes encendidas en el anochecer. Y me vi en medio de todo eso. No como una dueña, como una anfitriona. Porque el verdadero lujo no es poseer, es compartir sin miedo a perder. Empecé a escribir una lista. No de invitados. De mujeres que conocí en mi vida y que fueron apagadas por la soledad. Amigas de misa, vecinas, la madre de una excompañera de Lidia. Mujeres que, como yo, un día se vieron en un rincón que no merecían. Pensé en abrir las puertas para ellas. En transformar la casa en un lugar donde la dignidad no fuera un lujo. Donde ninguna tuviera que explicar por qué aún respira, porque aún quiere, porque aún sueña. Porque eso también es florecer, dar fruto para otras. El jardinero me trajo una orquídea blanca. Esta es para usted. Para que la cuide como cuidó este lugar. Me conmovió. La puse en el centro del salón, sobre una mesa antigua que restauramos. Era mi forma de decir, estoy aquí. No como víctima. Como raíz. Como flor nueva en maceta vieja. Como mujer que sobrevivió a ser desechada. Y que eligió sembrarse otra vez. Porque eso, a mi edad, es un acto de resistencia. Y de amor propio. Aún faltaban rincones por limpiar. Aún quedaban sombras. Pero ahora el jardín respiraba. Y yo también. Cada flor que nacía era una respuesta silenciosa a todo lo que me callaron. Porque florecer, después del abandono, no es vanidad. Es justicia. Volví a abrir la sala principal después de semanas. No por necesidad. Por impulso. Por curiosidad. Me encontré con la misma alfombra antigua, el mismo aroma tenue a madera encerada, y al fondo, cubierto por una tela beige, el piano.
Lo miré como se mira a un viejo amigo que no se ve hace años. Con culpa. Con cariño. Con esa mezcla de respeto y nostalgia que solo se siente por lo que alguna vez fue refugio. Ernesto solía decir que mis dedos hablaban cuando mi boca no podía. Tocaba en las noches tristes. En los cumpleaños vacíos. En las celebraciones que me hacían falta. Le quité la tela con cuidado. Estaba intacto. Un poco desafinado, sí, pero vivo. Me senté en la banqueta como si el tiempo no hubiera pasado. Coloqué las manos sobre las teclas. No sabía si iba a poder. Dudé. Sentí un nudo en la garganta. Pero la primera nota salió sola. Después, otra. Y otra. No era una melodía perfecta. Era un lamento suave, una confesión sin palabras. Las paredes, por un instante, se volvieron testigos mudos de esa mujer que había callado tanto. El sonido llenó la habitación como si despertara recuerdos dormidos en cada rincón. Mateo entró sin hacer ruido. Se sentó en el suelo, cerca de la puerta, con las piernas cruzadas. No dijo nada. Solo escuchó. Yo seguí tocando. Cerré los ojos. Dejé que la música hablara. No para él. Para mí. Cada nota era una memoria. Un yo estuve aquí. Un yo no me fui. Me temblaban los dedos, pero no por debilidad. Era emoción. Era vida recorriendo el cuerpo por donde antes solo pasaba el miedo. En ese momento entendí que no necesitaba palabras para decir lo que me pasó. Bastaba con tocar. Y dejar que me escucharan. Después de terminar, me quedé sentada, en silencio. Mateo aplaudió despacio, como si aplaudiera un secreto. Nunca te había escuchado tocar, me dijo. Le sonreí. Tal vez nunca había tocado de verdad. Él se acercó y me abrazó desde atrás, como cuando era niño y me sorprendía cocinando. Lloré un poco. No por tristeza. Por alivio. Porque lo que alguna vez me arrancaron, estaba regresando. En formas nuevas. En instantes simples. Pero reales. Esa tarde no encendí la televisión. No revisé los papeles de los abogados. No pensé en cuentas ni en propiedades. Me quedé en la sala. Encendí unas velas. Abrí las cortinas. Dejé que entrara el sonido del jardín renovado. Cada cosa tenía su lugar. Y yo también. Puse una pequeña orquídea blanca sobre el piano. No por decoración. Por símbolo. Porque esa flor y yo habíamos florecido después del olvido. Y juntas, ahora, decorábamos un lugar que alguna vez se volvió cárcel. Esa noche, caminé descalza por la casa. Me detuve frente a los retratos de familia. Algunos los bajé. No por enojo. Por necesidad. Porque no todo lo que fue merece quedarse. Guardé algunos en una caja. Dejé otros. Dejé los que aún me hablaban sin herirme. Me prometí a mí misma llenar esas paredes con rostros nuevos. Rostros de mujeres que vendrían. De historias nuevas que empezaban a tejerse. Porque el pasado pesa, pero el presente también merece espacio. Preparé té para mí. Lo tomé en la taza de porcelana con filo de oro que Lidia siempre decía que era demasiado antigua. La sostuve con orgullo. Porque esa taza, como yo, había resistido las manos que querían desecharla. Me senté junto al piano. No toqué de nuevo. Solo estuve ahí. Mirándolo. Escuchando el eco leve de la música que aún flotaba en la habitación. Porque cuando una historia se cuenta con el cuerpo, el alma tarda en dejar de repetirla. Esa noche dormí profundo. No soñé con pérdidas. Soñé con una sala llena de mujeres mayores cantando alrededor del piano. Riendo. Recordando. Viviendo. Me desperté con los ojos húmedos. Y el pecho lleno. Porque entendí algo que no había querido aceptar. Me estaba reconstruyendo. Y lo hacía, nota a nota, sin permiso, sin pedir perdón por existir. La idea no llegó como un rayo. No fue una revelación repentina. Fue más bien una semilla. Algo que empezó a germinar en los silencios de la casa. En los pasillos donde ya no se oían gritos,
ni pasos que se apresuraban a esconder verdades. Una tarde, mientras caminaba por el ala norte, la que siempre estuvo cerrada, abrí cada puerta. Había habitaciones vacías, muebles cubiertos por sábanas, espejos apagados. Y ahí, de pie frente a un ventanal que daba al jardín recién florecido, supe que esta casa podía volver a respirar, por otras. Por mujeres como yo. Hice una lista con nombres que guardaba en la memoria. Alicia, la viuda del carnicero que lloraba en misa cada domingo. Teresa, que cuidó a sus padres hasta que murió sola en un cuarto alquilado. Dolores, que vivía con una pensión miserable y escondía cartas de hijos que nunca venían. Pensé en ellas, y me vi reflejada. En sus silencios. En sus manos vacías. En sus espaldas encorvadas por tanto dar sin recibir. ¿Por qué no abrirles esta casa? ¿Por qué no convertir el abandono en refugio? ¿Qué mejor manera de usar una herencia que compartirla con quienes también fueron olvidadas? Hablé con un arquitecto joven, hijo de una amiga del pasado. Le conté lo que quería. ¿Un hogar?, me preguntó. Sí, pero no de esos donde las encierran. Quiero un hogar donde se rían. Donde tengan llaves. Donde elijan quedarse. Se emocionó. Hicimos planos, adaptamos baños, ampliamos puertas, restauramos la cocina principal. Llamé a un decorador para que devolviera vida sin borrar historia. Mantuve los candelabros, pero cambié los cortinajes. Conservé el mármol, pero puse alfombras cálidas. Dejé los marcos dorados, pero llené las paredes con retratos nuevos. Esta vez, de mujeres reales. Con nombres. Con historias. Mateo se convirtió en mi cómplice. Iba a buscar a las invitadas, una por una, con un coche sencillo pero digno. Al principio, dudaban. No entendían por qué alguien las invitaba a una casa que parecía un club privado. ¿Cuánto hay que pagar?, preguntaban. Nada, decía él. Solo vivir. Y al cruzar la puerta, sus ojos lo decían todo. Asombro. Alivio. Ternura. Comenzaron a llegar con sus pocas maletas, con sus plantas, con sus fotos enmarcadas. Y poco a poco, los pasillos se llenaron de pasos suaves. De voces nuevas. De perfumes distintos. De vida. Abrimos la cocina todos los días. No por necesidad, sino por ritual. Cocinábamos juntas. Unas hacían pan. Otras preparaban café. Una leía en voz alta el periódico. Otra tejía mientras contaba historias. Y yo escuchaba. Reía. Servía. Estaba. Por primera vez, sin ser usada. Sin ser invisibilizada. Algunas noches tocaba el piano. Ellas aplaudían. No por educación. Porque de verdad les nacía. Me abrazaban al final. Gracias por esto. Y yo respondía siempre lo mismo. Gracias por venir. Por no rendirse. Reabrí el ala este como biblioteca. Puse alfombras suaves, sillones cómodos, lámparas de lectura. Cada una tenía un espacio donde guardar sus libros, sus diarios, sus cartas. Algunas, al principio, no sabían qué hacer con tanto silencio amable. Otras lloraban al encontrar una cama con sábanas limpias y sin barrotes. Hace años que no dormía con la puerta cerrada por dentro, me confesó una de ellas. Yo la abracé. No le dije nada. No hacía falta. Esa casa no era mía. Era nuestra. Nuestra herencia. Nuestra victoria. La prensa local vino una vez. Nos sacaron fotos. Salimos en una columna pequeña con el título «Una mansión convertida en refugio». Me reí. No entendieron nada. No era un refugio. Era un manifiesto. Una declaración de amor propio. De justicia restaurada. De mujeres reconstruidas desde el alma. Cada flor del jardín, cada habitación abierta, cada taza de té compartida, era una respuesta a todo lo que nos robaron. Una noche, mientras apagaba las luces del salón, me detuve frente al espejo grande. Me miré. No me reconocí, y al mismo tiempo, sí. Era yo. Pero entera. Y entendí que esta casa, la misma de la que me echaron,
ahora se había llenado de mujeres que, como yo, decidieron volver a florecer sin pedir permiso. Lo encontré por accidente. No lo estaba buscando. Había pedido a una de las mujeres que me ayudara a organizar los últimos libros de Ernesto, esos que siempre guardó en la biblioteca secreta, detrás del biombo chino. Era un rincón que yo apenas tocaba. No por miedo, por desinterés. Pero esa tarde, mientras sacábamos los tomos antiguos y sacudíamos el polvo de las estanterías altas, cayó una libreta de cuero gastado. Dentro, doblada con precisión, una carta con mi nombre escrito a mano. Para Carmen, si alguna vez te toca leer esto. Mi corazón dio un vuelco. Me senté en el sillón tapizado de lino gris, ese donde Ernesto leía sus diarios financieros. Temblando, abrí el sobre. La caligrafía era suya. Firme, inclinada, precisa. Leí en silencio, mientras la casa seguía respirando a su ritmo. Si estás leyendo esto, es porque lograste sobrevivir a nuestra hija. No sé si admirarte o pedirte perdón. Así comenzaba. Tuve que cerrar los ojos. Respirar hondo. Seguir. Lidia no es el monstruo que parece. Pero tampoco es inocente. La crié con miedo. Y tú, con amor. Y tal vez, eso fue lo que la rompió. Me dolió. Porque era cierto. La carta no justificaba nada. Pero explicaba mucho. Ernesto confesaba que había notado en Lidia una ambición ciega desde muy joven. Que en lugar de corregirla, la alentó. Quería que no dependiera de nadie. Pero terminó creyendo que todos debían depender de ella. Le dolía. Se notaba en cada línea. Me hablaba a mí, pero también se hablaba a él mismo. Admitía errores. Recordaba momentos. Mencionaba las veces que me hizo callar por conveniencia. Te fallé más veces de las que me atrevo a escribir aquí. Sentí lágrimas rodar. No por él. Por mí. Por la mujer que fui entonces. Hacia el final, venía la parte más dura. Guardé una copia del testamento porque no confiaba en lo que Lidia haría si yo faltaba. Y le pedí a Águeda que te la entregara si algún día venías a buscarla. Cerré los ojos. Recordé la caja de madera, la mirada de Águeda, su silencio denso. Ernesto había previsto todo. Y aún así, calló. No supe cómo enfrentarla. Me dio miedo perderla. Pero te perdí a ti en el proceso. Esa línea me atravesó. No por lo que decía, sino por todo lo que no dijo antes. Porque siempre fue más fácil protegerse que repararme. Doblé la carta y la guardé en mi cajón. No para perdonarlo. Para recordarme que incluso los silencios más cobardes pueden dejar rastros de verdad. Esa noche, no dormí. Caminé por la casa. Revisé cada rincón como si buscara otra carta. Otro gesto. Otro intento de redención. No encontré más papel. Pero sentí su presencia en los detalles. En la lámpara que yo había elegido y él mandó a esconder. En la taza de cerámica rota que nunca dejó que tirara. En la cortina de lino azul que una vez defendí en una discusión absurda. Cosas pequeñas. Pero mías. Al día siguiente, fui al jardín. Llevé la carta conmigo. Me senté junto al jazmín que apenas empezaba a trepar por el muro. Leí las últimas líneas en voz alta. Si esto llega a ti, haz lo que yo no supe hacer, vivir sin miedo a perder. Porque nada que se retiene por fuerza vale la pena conservar. Lo doblé con cuidado. Lo guardé en una caja nueva. La enterré bajo el jazmín. No como castigo, como símbolo. Algunas verdades necesitan reposar bajo tierra para florecer de otra forma. Esa tarde, toqué el piano una vez más. No lo planeaba. Solo pasó. Las notas salieron dulces, como si supieran que la historia se cerraba. No perfecta, no limpia, pero cerrada. Algunas de las mujeres se sentaron a escuchar. Una lloró sin saber por qué. Otra me tomó la mano al terminar. Esto se siente como casa, dijo. Y yo asentí. No porque ella tuviera razón, sino porque mi alma, por fin, no buscaba más respuestas. Esa noche dormí con la ventana abierta.
sin miedo al viento, ni a los recuerdos, ni a lo que aún dolía. Porque entendí que algunas cartas no llegan para salvarnos. Llegan para mostrarnos que fuimos las únicas que siempre supieron el camino. Solo necesitábamos que alguien lo escribiera. Volví al lago un domingo por la mañana. El mismo donde Lidia arrojó el testamento como quien escupe una historia. Estaba sereno, sin viento. El agua quieta reflejaba los árboles como un espejo que no juzga, solo devuelve lo que ve. Me senté en el banco de hierro forjado, ese que sobrevivió a los años, a las tormentas y a las ausencias. Llevaba conmigo una manta delgada, una libreta y una carta que no pensaba leer en voz alta. No fui por nostalgia. Fui porque necesitaba cerrar el círculo. Porque hay escenarios que guardan memoria. Y este, sin duda, guardaba la mía. Recordé el día exacto. El grito de mi hija. Su voz atravesando el aire con esa arrogancia que aún me duele. Ahora todo es mío, había dicho, mientras el papel flotaba unos segundos antes de hundirse. Pero nada se hundió realmente. Yo no me hundí. La verdad no se hundió. Solo desapareció a los ojos de quienes querían borrarla. Y sin embargo, aquí estoy. Sentada frente al mismo lago. Con la misma piel, pero otro espíritu. Más fuerte. Más mío. Más libre. Mateo llegó sin avisar. Como siempre. Se sentó a mi lado, en silencio. Me miró. ¿Pensabas venir sola? Me reí bajo. Algunas despedidas se hacen mejor en compañía. Él sacó una botella pequeña de vidrio. Dentro, una flor seca y un papel enrollado. ¿Esto es para el lago?, pregunté. Es tu turno, dijo. Lo tomé. Escribí una frase. No por Ernesto. No por Lidia. Por mí. Lo que flota es lo que no se rinde. Cerré el frasco y lo lancé al agua. Flotó. Como yo. Como todo lo que fue verdad desde el principio. La superficie del lago lo aceptó sin resistencia. El frasco se alejó despacio, reflejando el sol en pequeños destellos. Pensé en todo lo que intentaron hundirme, mi voz, mi historia, mi nombre, mi lugar. Pensé en cada vez que callé por amor, por miedo, por vergüenza. Y en cómo, aún así, estoy aquí. Respirando. Abriendo puertas. Tocando piano. Riéndome con otras mujeres que también se negaron a ser olvidadas. Eso es lo que flota. Lo que se niega a morir. Nos quedamos ahí un buen rato, viendo cómo el frasco se hacía cada vez más pequeño hasta volverse solo un punto en el agua. Mateo me tomó la mano. ¿Y ahora qué?, preguntó. Lo miré. Le acaricié el cabello como cuando era niño. Ahora vivimos. No dije más. No necesitaba hacerlo. Porque vivir, después de tanto dolor, no es un plan. Es una decisión. Y yo ya la había tomado. Regresamos caminando despacio. La casa se veía distinta desde el jardín. Más alta. Más luminosa. Las cortinas blancas se movían con el viento. Alguien cantaba desde la cocina. Otra tejía en la galería. La fuente sonaba con su ritmo suave. Todo en armonía. Como si la casa también supiera que la batalla había terminado. Que ahora era tiempo de cuidar. De sostener. De celebrar. No en fiestas, en rutinas dignas. En gestos simples que reconstruyen la alegría. Al entrar, vi una flor nueva sobre el piano. Nadie me dijo quién la puso. Pero lo entendí. Era un homenaje. A todo lo que resistí sin gritar. A cada pedazo de mí que junté cuando otros intentaron esparcirme. Me acerqué. Toqué una nota. Luego otra. Y sonó como debía sonar. Dulce, segura, sin temblores. Era la música de alguien que volvió a ser dueña de su espacio. De su cuerpo. De su historia. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario una sola línea. No se hereda lo que se roba. Solo lo que se honra. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y me dormí sin pesadillas, por primera vez en mucho tiempo. Porque cuando una mujer se reconcilia con su verdad, hasta el silencio la abraza.
¿Tendrías el valor de volver a mirar al agua que un día se llevó tus sueños y ver en su reflejo a una mujer que todavía está de pie? Si hoy te sientes traicionada, desplazada o humillada por alguien a quien diste todo tu amor, un hijo, una hija, una familia, por favor, no creas que eso te quita valor. Tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que sobreviviste. Eres raíz. Eres memoria. Eres esa voz que el tiempo no pudo borrar. A veces, la vida nos sienta en el rincón más oscuro de la casa, pero incluso ahí, sigues brillando. Aunque hayan querido callarte, aún tienes tanto que decir. Aunque hayan querido quitarte todo, nadie puede robarte tu dignidad, ni tu ternura, ni tu historia. Quizás pasaste años cuidando a todos y nadie cuidó de ti. Tal vez diste amor, pan y abrigo, y nunca te lo agradecieron. Pero aquí, te vemos. Te escuchamos. Y queremos que sepas algo. Todavía hay belleza en tu camino. Todavía hay esperanza esperándote en la puerta. No necesitas un apellido para ser valiosa, ni una casa de mármol para sentirte en casa. Tu mesa puede ser pequeña, pero tu corazón es un palacio. Y cuando aprendes a sentarte en ella, con la cabeza erguida y el alma en calma, la vida vuelve a servirte el banquete más hermoso, el de la paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Porque hay heridas que sanan cuando se escuchan. Y la tuya también puede empezar a sanar hoy. ¿Sentiste algo con esta historia? Entonces tienes que ver lo que ocurrió cuando una abuela escuchó a su nuera gritarle a su nieta: «Calienta las sobras», como si fuera una sirvienta. No lloró. No discutió. Solo tomó su bolso de cuero, y a la niña. Lo que pasó después sacudió a toda la familia. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre la historia completa de Huí con mi nieta después de escuchar a mi nuera gritarle: «Calienta las sobras». Porque te prometo, su final no se olvida. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.